Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén escuchando, y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Hoy, 28 de diciembre, ya cerrando este año, ya es el último encuentro que tendremos en este 2023. Nos escucharemos ya la próxima semana, la primera semana del 2024, pero no podemos perder la oportunidad de agradecerles a todos quienes nos han acompañado durante este año, durante años anteriores también que llevan ya tiempo siguiendo nuestros encuentros con la cultura financiera. Queremos agradecer en especial a quienes se han unido a esta gran familia del Instituto Español de la Bolsa, ya sea contando con algún servicio, iniciando algún curso, alguna mentoría, algún one-on-one, o simplemente en estos encuentros que no dejamos de hacer semana a semana. Estamos aquí para brindarles 45 minutos de la mejor cultura financiera y no fallamos. Nuestros expertos, nuestros analistas trabajan semana a semana para brindarles a ustedes el mejor conocimiento y la mejor información para que ustedes tomen las decisiones más adecuadas en los mercados. Y hoy no es excepción. Hoy no queríamos faltar, hoy no queríamos dejar de ser un encuentro y más con uno de los temas que, que más nos han pedido ustedes, que más nos han solicitado, y es MAT, ¿ok? Pero queremos darle un giro aprovechando el cierre del año y decidimos reunir, resumir los 3 consejos que deberíamos seguir para ganar dinero en los mercados en los próximos 12 meses, ya empezando el 2024. Y para eso, ¿quién más sino el gran Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa? Luis, ¿estás por allí? Perfecto. Muy buen día para todos ustedes. Un honor para mí poder estar acá acompañándolos, obviamente, en este cierre de año, para poder, obviamente, compartir con ustedes respecto a este gran tema como lo es el MACD, ya último tema de este año. Espero que, obviamente, todos hayan tenido unas felices fiestas y a su vez que tengan un excelente cierre de año. Vamos a compartir el día de hoy con ustedes, como les decía precisamente Leonor, sobre este gran indicador, pero vamos a ver una perspectiva un poco diferente, hablando sobre él y cómo podemos, digamos, utilizarlo y cómo nos puede servir para, obviamente, el cierre de este año y la nueva operativa que viene este nuevo año 2024. Como ustedes ya sabrán, pues nosotros lo primero que hacemos es hablar un poquito de cómo utilizar el indicador, algunas estrategias y como tal, donde estaremos viendo precisamente como estos consejos que les podemos llegar a dar a ustedes. Inicialmente estaremos hablando de qué es el indicador, los elementos, identificar las tendencias con este gran indicador, porque también es algo muy importante, ciertos patrones y ciertas interpretaciones que podemos llegar a dar y obviamente pues la estrategia. Bueno, pues precisamente vamos a empezar hablando sobre qué es este MACD, qué es este gran indicador que tenemos acá en pantalla en este momento. Y es que el MACD son precisamente pues, las siglas del indicador de media móvil de convergencia slash divergencia, ¿sí? Este es un indicador de momentum que captura prácticamente la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de los precios. Entonces, el indicador de MACD, de hecho, pues fue creado por Gerald Apple a finales de los años más o menos 70 y sus preceptos pues siguen siendo muy relevantes en la actualidad, de hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el MACD es un indicador retardado y es también uno de los mejores indicadores eh, seguidores de tendencia que pues claramente ha resistido la prueba del tiempo. Además de esto, pues nos permite una gran versatilidad en el trading. Podemos utilizar el MACD, por ejemplo, para encontrar divergencias, para hacer trading intradiario, para hacer scalping, para encontrar ciertas rupturas de los movimientos. Podemos combinarlo con otros indicadores como lo es el RSI, el Ichimoku, combinarlo también con Fibonacci, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, obviamente, que ese indicador es muy importante, ¿sí? ¿Con qué elementos contamos o qué elementos tiene este indicador? El indicador se compone claramente de los siguientes elementos. Primero que todo, la línea del MACD.
¿sí? La línea, pues prácticamente mide la distancia entre dos medias móviles exponenciales. Tenemos también la línea de señal, que es una media móvil simple que nos otorgará señales de compra y de venta. Y por último tenemos el histograma, que son todas esas barritas de acá, que es la diferencia entre la línea del MACD y la señal. ¿Listo? Claramente, pues todos estos elementos tienen una configuración y tienen un tema de cómo se calculan todos esos elementos, pero pues digamos que estas fórmulas y demás, pues obviamente nosotros no tendremos que conocerlas de que automáticamente ya todos esos indicadores se calculan, ya sea en nuestras plataformas como MT4, MT5 o en su defecto aquí en nuestra plataforma de TradingView, pues ya tenemos acá calculado automáticamente nuestro MACD. ¿Sí? La mayoría de veces, digamos que la configuración por defecto nos va a decir que la línea del MACD es prácticamente una EMA de 12 periodos o una EMA de 26 periodos, ¿ok? Que es prácticamente eh, esto que tenemos acá, 12-26. La línea de nuestra señal, la mayoría de veces va a ser una media móvil simple de 9 periodos del cálculo anterior, que es esto que tenemos acá, ¿cierto? Y el histograma, pues obviamente, como les digo, que es el valor del MACD menos la línea de la señal. Y eso es lo que nos aparece acá, la diferencia entre esas dos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo lo pongo aquí en pantalla? Pues sencillo, vengo aquí a la parte de indicadores, busco MACD, y como les decía, es prácticamente convergencia y divergencia de la media móvil. Este de acá. Este es el que ustedes van a utilizar. Luis, y todos estos que aparecen acá, esos son configuraciones y son prácticamente indicadores que muchas personas de la comunidad, obviamente, publican en esta plataforma, pero pues obviamente tendrán alguna configuración distinta o tendrán algún tipo de estrategia que, pues, la verdad, y siendo totalmente honesto, pues se desconoce de entonces, obviamente nosotros utilizamos el que es por defecto. ¿Listo? Vamos a hablar del primer punto y es cómo identificamos tendencias con el indicador del MACD. ¿Cómo yo puedo identificar la tendencia con este indicador? Y es que el indicador MACD nos proporciona información sobre la tendencia en la que se encuentra el mercado, analizando prácticamente el nivel al que se encuentra su histograma. ¿Sí? El histograma. Recordemos que el histograma es todas estas barritas tanto verdes como rojas. Si vengo aquí a la configuración, puedo ver que mi histograma tengo barritas de color verde y rojas, que la línea del MACD es mi línea azul y que mi línea de la señal es mi línea naranja, ¿vale? Vuelvo, repito, el histograma son esas barritas que aparecen en el medio, la línea del MACD es la línea azul y la línea de la señal es la línea naranja. Obviamente esos colores se pueden cambiar sin ningún problema, pero por defecto normalmente aparecen de esta manera. ¿Listo? Entonces, en un mercado alcista, pues el histograma del MACD nos va a aparecer por encima de la línea cero junto con la línea de la señal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi línea cero? Pues obviamente esta línea que tenemos prácticamente acá, que no está marcada, pero es prácticamente transparente, que nos divide el movimiento hacia la baja del movimiento al alza. Pero además de eso, aunque el histograma aparezca por encima de esta línea, también tienen que estar junto con la línea de la señal, o sea, la línea naranja. Y podemos observar como, por ejemplo, acá en el mercado tenemos esta tendencia al alza. Estamos acá hablando en el euro dólar, en la temporalidad diaria, y podemos ver cómo precisamente, pues, mi línea de la señal si se encuentra también por encima junto con mi histograma. Acá en este punto, pues en este retroceso, obviamente no, a pesar que estamos en tendencia al alza, durante este movimiento fue un movimiento bajista, pero acá nuevamente retoma su tendencia alcista. Vamos a una temporalidad más pequeña, una hora. Acá tenemos exactamente lo mismo. Tenemos acá, obviamente, bueno, voy a marcarlo desde acá, está pequeña. Obviamente una tendencia alcista, ¿cierto? En la que podemos observar
como mi histograma se encuentra por encima y mi línea de la señal también. ¿En dónde cambia esto? En los momentos que tenemos ciertos retrocesos. Cuando yo tengo esos retrocesos, podemos ver en mi histograma cómo este empieza a disminuir, cómo el volumen de compradores empieza a caer y obviamente pues retoma un poquito la fuerza de los vendedores. Esto prácticamente me muestra también eso y es el volumen de compradores y volumen de vendedores. Obviamente cuando está más oscuro mi histograma es porque existió o existe un mayor volumen de personas comprando. Existe una mayor fuerza de compra que una, obviamente, fuerza de venta. Cuando yo observo que las líneas rojas, o bueno, observo este tipo de situaciones, lo que puedo esperar es que prácticamente ya el movimiento ha llegado a un punto muy alto y lo que está buscando es precisamente retroceder. Entonces acá el volumen de compradores ya viene disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Acá obviamente el mercado entra en una cierta consolidación y aquí es donde empieza a aumentar poco a poco el volumen de vendedores. Si se dan cuenta, pues el mercado cae. ¿Listo? Si estamos hablando de un mercado bajista, pues en este caso lo que toca pasar, lo que tiene que suceder, vamos a ver cómo fue el caso en esta tendencia a la baja, que encontramos aquí en el euro dólar, pues obviamente el histograma MACD pues, se ubicará debajo de la línea cero, debajo de la línea cero, junto con la línea de la señal, ¿vale? Entonces, además de la tendencia, pues obviamente la tendencia será más fuerte en las fases donde la línea de señal está dentro del histograma, ¿sí? Me explico. Es cuando precisamente la línea de la señal está más baja que el histograma de tendencia alcista y más alta que el histograma de tendencia bajista, ¿sí? Entonces, eh, cuando este tipo de cosas suceden, pues obviamente la tendencia es mucho más fuerte. Entonces, si se dan cuenta, está mucho más abajo del histograma, mucho más abajo y la tendencia pues obviamente a la baja es fuerte. En este caso, la línea está mucho más arriba y la tendencia de alza es muy fuerte. Vamos a hablar un poquito en detalle de cada una de ellas. Vamos a separarlas un poco. Vamos a hablar un poquito del MACD en tendencia al alza y después pasaremos a un poquito del MACD en la tendencia a la baja. ¿Listo? Entonces, como primer punto prácticamente tenemos hoy que nuestro MACD nos va a servir para poder identificar tendencias. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo por acá. Uy. Listo. Es el MACD para identificar tendencias. Perfecto. Entonces, si hablamos de MACD en tendencia alcista, obviamente para reforzar un poco el sesgo ascendente del mercado, pues nosotros como traders de tendencia podemos prestar atención claramente a la línea de la señal. Esta se encuentra obviamente, como podemos ver acá, de forma naranja. Ahora, podríamos prestar mucha más atención a la línea de señal cuando se encuentra dentro del histograma, como es el caso de acá. Voy a poner acá, a ver, acá. Como el caso de acá. Y esto obviamente lo voy a poner en este punto de acá. ¿Listo? Y esto lo voy a llamar como un punto A. Para eso me sirve esto. Listo. Entonces, nosotros como traders de tendencia podemos prestar obviamente mucha atención a la línea de la señal que se encuentra dentro del histograma. ¿Listo? Lo que nos demuestra obviamente una fuerte voluntad de continuar el movimiento, una fase de impulso en el mercado. Tan pronto como la línea de la señal
sale el histograma, tan pronto como la línea señal sale el histograma, voy a poner un poquito más pequeño esto de acá, ¿sí? Prácticamente podemos ver que más o menos sucedió por acá, que esto sería como mi punto B. Perfecto. Tan pronto como la línea de señal sale el histograma, es muy probable que el mercado se encuentre prácticamente en una fase correctiva, ¿sí? Tal y como se puede obviamente ver y observar, pues acá en este punto, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo cuando estábamos precisamente acá dentro de la señal, obviamente empieza este movimiento al alza y en el momento que sale, pues entramos en una fase correctiva. ¿Alguna vez de pronto ustedes han visto un MACD como este? Déjenme ver si lo encontramos por acá. Es que este hace mucho no lo hemos visto, pero déjenme ver si de pronto lo podemos ver. Mm, a ver, y si no, pues les pongo una imagen como tal. Este, más o menos como este. Pero déjenme por acá. ¿Observar algo? No. Bueno, yo por acá tengo precisamente una imagen y les voy a mostrar. Exactamente igual de lo que estamos hablando. Entonces, de pronto, ¿ustedes alguna vez han visto un MACD? Voy a borrar acá todos los dibujos. Como este que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? De pronto han visto que es prácticamente un MACD en el cual se encuentra el histograma como barritas en este caso. Lo que les digo, el más común es este, pero les voy a explicar también un poco sobre este por si de pronto en su plataforma cuando les van a poner el MACD les va a aparecer de pronto este, entonces mejor que ustedes tengan la información y está bien que la tengan completa. ¿Listo? Entonces, acá en este caso funciona exactamente igual. Si ustedes podemos ver, cuando empieza el movimiento alcista, la línea de señal se encuentra prácticamente dentro del MACD, ¿cierto? Y cuando encontramos que se aleja del histograma, es porque entramos en una fase correctiva. Acá vuelve otra vez a acercarse al MACD, vuelve el movimiento al alza, y en el momento que se aleja, es porque entramos en una fase correctiva. ¿Listo? Ahora recordemos que cuando hablamos de corrección, no significa siempre que el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de corrección. Existe corrección tanto de precio como de tiempo. Entonces, las correcciones las podemos ver tanto de esta manera, un impulso, un retroceso, que en este caso sería un retroceso de precio, pasa a un precio A un precio B para un nuevo impulso, como también de tiempo, y es cuando encontramos correcciones que prácticamente el precio ni se mueve, que es una corrección prácticamente en una breve consolidación. ¿Listo? Entonces vemos un impulso, un retroceso que prácticamente el precio se queda aquí estancado y nuevamente se impulsa en su movimiento. Existen correcciones tanto de tiempo como de precio para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahora, el MACD en la tendencia bajista. Es exactamente lo mismo ocurre obviamente en un contexto bajista, entonces si la línea de señal está por dentro o está muy cerca del histograma, pues el sesgo prácticamente es muy fuerte en cuanto a que estamos en una fase de impulso y si la línea obviamente se aleja mucho más del histograma como tal, pues lo que se espera es que prácticamente exista una corrección del mercado. ¿Listo? Ahora, por otro lado, pues el indicador de tendencia e impulso como es el MACD, pues también puede ser útil para identificar divergencias en los mercados. Y de hecho, este es uno de los mayores usos que tiene este indicador. Es uno de los mayores usos que se le da. ¿Sí? En este contexto, obviamente, nos centraremos
en el perfil de trader de divergencias como tal para poderlo entender de esta mejor manera. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito del trading con divergencias como segundo punto. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos que, primero, identificar tendencias. Y segundo, divergencias. Entonces, se dice que un indicador técnico, y de hecho pues esto también es válido para otros indicadores técnicos como el RSI, por ejemplo, ¿sí? Se dice que un indicador técnico nos confirma la nueva subida o caída y da cierta señal del final de la tendencia y una posible reversión del mercado, ¿ok? Pero ¿cómo podemos utilizar el indicador MACD para analizar la tendencia del mercado? ¿Cómo podemos utilizar este indicador para obviamente identificar el final de una tendencia? Pues bueno, como trader de divergencias, obviamente tomamos aquí señales de trading que van en contra de la tendencia prevaleciente. ¿Ok? Esto para estar obviamente entre los primeros en el mercado y ser parte de aquellos que participan en la próxima tendencia. Luego de esto, se especulará contra la tendencia tan pronto como tengamos signos de falta de fuerza, de falta de empuje o un posible final de la tendencia. Y aquí es donde prácticamente entra el juego el trading de divergencias con el MACD. Tal y como su nombre obviamente lo indica, pues una divergencia en un indicador técnico resalta una, digamos así, como una discrepancia, un desajuste, un error en la información entre la dirección de los precios del mercado y el valor del indicador. Es decir, si la divergencia es alcista, entonces, hablando digamos como la divergencia alcista, pues se identifica cuando se forman dos mínimos consecutivos, ¿sí? Dos mínimos consecutivos en el precio y el más reciente alcanza un nivel más bajo de su precedente. Y al mismo tiempo, el histograma del MACD alcanza dos mínimos alcistas y eso significa que el mínimo más reciente pues se encuentra a un nivel superior que el mínimo anterior. Vamos a verlo aquí con un dibujo primero y ya vamos a encontrarlo aquí en el mercado. Entonces, veamos esto. Entonces, en la parte superior va a tener el precio y en la parte inferior va a tener el indicador, que en este caso, pues obviamente es el MACD. ¿Vale? Entonces, imagínense que aquí en el precio yo lo que estoy viendo es una tendencia al alza. Pam, pam, ¿cierto? En este caso, yo puedo observar que el precio me formó dos mínimos más altos, ¿cierto? En este punto, pues obviamente como estamos hablando de una tendencia alcista, pues en este caso se me forman dos mínimos cada vez más altos o dos, un lower y un lower high, ¿cierto? Cuando yo abro el MACD en el histograma, pues digamos que va a aparecer algo por el estilo. Entonces viene acá, tenemos acá movimiento hacia el alza, tun, 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 tun. Acá empieza a disminuir. Podemos observar acá un mínimo. Por acá voy a marcar aquí la línea de diferencia. Podemos observar acá que igualmente a pesar de estar en un momento del alza podemos ver esto. Pero acá en este punto va a pasar esto. Eh, Entonces, de pronto si no lo están entendiendo en este momento, pues ya se los voy a explicar, tranquilos. Listo. Obviamente estos son rojo, estos serán verde, pero pues se entiende la idea. ¿Qué es lo que sucede? Yo aquí estoy viendo claramente una tendencia alcista, ¿cierto?
como podemos ver, estoy viendo que el mercado me forma un mínimo y un mínimo más alto, ¿cierto? Pero aquí en el MACD, lo que yo puedo ver es algo totalmente distinto, porque en este punto de acá es algo totalmente diferente. Acá me forma un mínimo, pero cuando veo este precio acá, me formas un mínimo más bajo. Y eso no es correcto. Aquí lo que tendría que pasar es que tendría que tener, obviamente, algo como dos mínimos igualmente que acá. Entonces, este error de la información, se le conoce como una divergencia. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Las divergencias, digamos que lo que hacen es ayudarnos a poder predecir o ayudarnos a poder ver un poco de cuándo el precio va a cambiar de dirección. ¿Sí? Entonces, lo que se espera normalmente después de esta divergencia es que el precio se quede acá sin fuerza y lo que haga es prácticamente ahora, en vez de seguir subiendo, bajar. ¿Listo? Caer, empezar a caer o cambiar su movimiento. Esto es una divergencia. Divergencia. Esto es una divergencia. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería, digamos, como el antónimo o la contraparte de la divergencia? Se conoce como convergencia. Y la convergencia es cuando prácticamente, pues, sí se cumple con lo que se está viendo en el mercado. Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar aquí un ejemplo dentro del mercado. Vamos a encontrar aquí el MACD. Vamos a ver. Entonces, vean, por ejemplo, esto es una convergencia. Esto de acá. Entonces, yo tomo este mínimo de acá. Voy a tomar este mínimo y este mínimo. Entonces, estos dos mínimos de aquí están hacia el alza. Me formo un mínimo y acá o un bajo y un bajo más alto que el anterior. Y si yo vengo aquí en mi MACD, veo que está este bajo, pero que acá, este bajito de acá, también es más alto. Eso es una convergencia, o sea, la información está correcta, ¿vale? Entonces vamos a ver si encontramos por acá un ejemplo de lo que es divergencia. Normalmente la encontramos al final de ciertos movimientos. Por ejemplo, acá hay una convergencia. Dense cuenta de esto. Si yo tomo estos saltos de acá, si quisiera ser específico, es un poco más complejo, pero bueno. Si yo quisiera tomar este alto de acá con este alto de acá, por ejemplo. Veamos lo siguiente. Esto de acá es obviamente el alza. Tengo un alto y un alto más alto, ¿cierto? Pero acá en el MACD, este alto de acá con este alto de acá, ¿cierto? Porque este de aquí es este de acá y este de acá es este de acá. No es exactamente igual, es diferente. Yo acá tengo un alto y un alto más alto y acá yo tengo un alto y un alto más bajo. Esto es una divergencia y es lo que los traders de divergencias buscan mucho y nosotros también podemos observarlo y lo que nos indica que prácticamente el precio ya llega a un punto alto en esa tendencia, claramente el alza, y que hay una probabilidad, una alta probabilidad, vuelvo y repito, probabilidad que el precio cambie su dirección. En este caso, podemos ver que también lo acompaña que después de este movimiento al alza, el precio como que ya queda aquí un poco consolidado, como que prácticamente ya dice, ok, ya no tengo mucha fuerza, aquí de hecho lo acompañamos con el que el MACD empieza a disminuir su fuerza a la compra y obviamente después de esto viene un movimiento a la baja fuerte, ¿cierto? Que prácticamente me retoma todo este movimiento que hizo anteriormente, viene este movimiento fuerte a la baja y ya después continúa pues, obviamente con su tendencia, ¿listo? Entonces, eso es lo que muchas veces se busca. Esa es una divergencia alcista. Vamos a ver de pronto buscar una divergencia contraria.
A ver, esto vamos a irnos acá en estos momentos de aquí cuando estábamos en una tendencia a la baja. A ver. Aquí se cumple bien. Esto también se podría considerar como una divergencia. Entonces, este mínimo acá y este mínimo acá. Trazo mi línea. Obviamente observamos que es una tendencia a la baja, un bajo más bajo. Y ahora vengo con mi MACD y trazo esto. Aquí claramente se puede observar, bueno, no es tan claro, pero si ustedes ven fijamente, pueden observar que aquí está el alza, ¿cierto? Si yo pongo, por ejemplo, vean el cursor, si ven que tiene dos lineecitas hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Si yo pongo el cursor justamente acá donde termina este momento de acá, podemos ver que al inicio del primer punto está mucho más abajo. Bueno, está más por debajo. Esto es una divergencia bajista. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder ver que obviamente existe una alta probabilidad que el precio empiece a subir. Esto acompañado con que viene el precio, rechaza ahí, empieza a tener aquí como una lucha, pero que se queda aquí como consolidado. Además de esto, puedo ver acá en el histograma como, además de eso, y esto lo veré ahorita en un rato, como prácticamente las líneas empiezan a irse hacia arriba, el MACD empieza a quedarse en fuerza y empiezan a aparecer los primeros puntos de fuerza de compra y el precio obviamente sube. ¿Listo? Empieza obviamente en ese camino alcista fuerte y se cumple, digamos, como lo esperado en este caso de la divergencia bajista. ¿Listo? Espero que todo esté quedando claro. Igualmente recuerden que ustedes pueden hacer preguntas, bueno, no hay ningún inconveniente para poder obviamente dejar claridad en estos temas. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito para ir ya hacia el tercer punto de cómo utilizamos el MACD al momento de hacer trading. ¿Listo? Y ciertas interpretaciones que podemos llegar a darle. Y para terminar, pues obviamente hablaremos de una estrategia que combina dos indicadores como son el MACD y el RSI. Es muy fácil, es muy sencilla, no tiene tanta complicación, por decirlo así. Pero antes de eso, quiero que ustedes tengan una información muy, pero muy importante para cerrar este año. Porque esta información yo sé que a muchos les cuesta a veces de pronto como empezar, a muchos de pronto nos cuesta de pronto entender todo este mundo del trading y quisiéramos obviamente poder tener operaciones, todos quisiéramos empezar obviamente a operar, pero de pronto nos da cierto temor. Y qué mejor que pronto tener compañía en este caso y obviamente compañía de personas que están altamente capacitadas para esto. A su vez, también sé que todos en enero nos ponemos las metas de inicio de año y somos como, bueno, este año sí va a ser, este año voy a tener tantos pips de ganancia, voy a tener tanta rentabilidad, voy a ser trader rentable, pero para eso queremos nosotros poderte ayudar y apoyar. Pero para eso quiero que también Leonor les dé esta información. Muchísimas gracias, Luis. Y cuando llega a finales de año, definitivamente nos tomamos el tiempo para revisar qué metas alcanzamos y qué metas nos faltan por alcanzar. Asimismo, nos damos cuenta de qué objetivos queremos perseguir en el año que viene y cómo podemos llegar a estos. Por nuestra parte, nosotros ya tenemos nuestra planificación lista para el 2024, venimos con muchísimo más, venimos con muchísima más información, muchísimo más contenido, muchísimos más servicios, cursos y acompañamiento one-on-one. Sin embargo, queremos, como lo hice al principio, aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos quienes nos han acompañado en el 2024. También todos aquellos que llevan años con nosotros, uniéndose con nosotros en los encuentros, confiando en nuestros servicios, asistiendo a nuestros cursos, estando allí en los seguimientos one-on-one para recibir la mejor información.
Y es por esto que al cerrar el año queremos agradecerles porque gracias a ellos sabemos y comprendemos las necesidades de los traders, de los inversores y podemos brindarles a ustedes la mejor información y los mejores servicios. Además de esto, nos agrada muchísimo el saber que nosotros somos parte de esas herramientas que ustedes utilizan para alcanzar sus objetivos. Nos enorgullece saber que nosotros estamos en esa lista de personas, de instituciones, de organizaciones que los ayudaron a conseguir eso que estaban ansiando, como muchas personas que se han unido al servicio Green Forex lo hacen hoy en día. Por eso me tomaré unos breves minutos para hablar de este servicio. Y por supuesto les pido que aquellos que tengan dudas, preguntas o comentarios sobre el servicio no las hagan saber a través del correo que ven en pantalla y el número de teléfono que ven en pantalla, ¿ok? Entonces, el servicio Green Forex es un servicio dedicado a aquellas personas que quieren operar en el mundo de divisas, en el mundo del trading forex, ¿ok? Es un servicio bastante fácil de usar en el que ustedes van a tener entre 3 a 5 trades a la semana. Se les hace llegar en un periodo de tiempo bastante cómodo y con información bastante sencilla de seguir. El procedimiento que se hace detrás de cámara, lo que ustedes no ven de este servicio, es un grupo de expertos con años de experiencia en el trading, dedicados con pasión a este mundo de los mercados, como Luis Marín, quien nos acompaña desde América Latina, junto a otros expertos que también nos acompañan desde Estados Unidos y desde Europa, para finalmente a la semana realizar entre 3 a 5 operaciones. La cantidad de operaciones dependerá de cómo se encuentra el mercado, así como la cantidad de divisas. Las divisas elegidas, perdón. A partir de allí vamos a tener estas operaciones que van a estar abiertas en promedio una semana, ¿ok? Algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero eso es lo que podemos ver en un promedio. ¿Qué van a ganar ustedes en el servicio Green Forex? Primero, van a ganar educación, porque con cada operación ustedes van a recibir análisis técnico y análisis fundamental que les va a permitir a ustedes conocer por qué esta operación y no otra se eligió para este servicio, ¿ok? Eso será lo primero. De segundo, ustedes van a ganar en los mercados. Definitivamente, ustedes van a empezar a ganar en los mercados de forma constante, de forma profesional y de forma confiable. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de esto? Porque el historial de nuestro servicio así lo indica. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades en estos encuentros. En el mes de noviembre, que fue el último mes que hemos cerrado ya revisando los resultados, recuerden que cada mes nosotros revisamos resultados, revisamos estrategias, se cambia lo que tenga que cambiarse. El equipo Green Forex, que como le dije son profesionales, traders, se reúnen cada semana, van evaluando, revisando y al final de mes hacemos o ellos hacen la evaluación general. Aquí mi trabajo es simplemente informar esos grandes objetivos que se alcanzaron cada mes, y el mes de noviembre, siendo el más reciente cerrado, se cerró con 455 pips. 455 pips en un mes, con entre 3 a 5 operaciones a la semana en un horario muy sencillo y un servicio muy cómodo de seguir. De más queda decir que cualquier persona que está en los mercados sabe el logro que significa lograr 455 pips y cómo esto puede acercarte muchísimo más a tus objetivos, a tus metas financieras ya para el inicio del 2024. Así que definitivamente, si nos estás escuchando y aún no tienes el servicio, es el momento para unirte al servicio Green Forex y empezar el 2024 con el pie derecho. Recibíamos mensajes que recibimos cada semana de personas que están suscritas al servicio, dándonos las gracias, diciéndonos cómo su operativa ha cambiado y lo mucho que han aprovechado no solamente el servicio como tal, sino también los otros beneficios que tiene el servicio Green Forex. Uno de estos siendo el acompañamiento, que es que ustedes tienen a su disposición el chat del Instituto Español de la Bolsa, en el cual se podrán comunicar con nosotros y hacer cualquier duda sobre el mercado, ya sea sobre Green Forex
ya sea sobre Forex o cualquier otro mercado. ¿Okay? Vamos a estar allí atendiéndolos. Recuerden que tenemos traders profesionales, que cada uno tiene su mercado favorito, por decirlo de alguna manera, su mercado el que más les gusta operar. Así que por allí estaríamos atendiéndolos y brindándole toda la información. A esto se suma también lo que sería una gran guía de cómo manejar el riesgo, ¿ok? Manejo de riesgo realizado por nuestro editor internacional Mauricio Monti, que ya suma más de 30 años dedicado al trading, dedicado a los mercados, y ha plasmado esa experiencia, plasmado sus vivencias en esta guía de manejo de riesgo que les ofrecemos solo a los suscriptores del servicio Green Forex y que también, por supuesto, pueden duplicar en cómo ustedes manejan otros mercados, pero definitivamente es una guía imperdible. ¿Okay? Así que aquellas personas que aún no tienen el servicio y que quieren empezar en 2024 logrando sus objetivos financieros, allí tienen el número de teléfono y el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre el servicio, allí estamos. Por supuesto, también cualquier información sobre la suscripción, la Query Line o la línea de ganancias también la tenemos pública y nos las pueden ir solicitando. Actualizaciones de las señales también tenemos. Muchas personas nos hacen preguntas sobre operaciones específicas, sobre detalles del servicio, sobre seguimientos del servicio. Por supuesto, por ahí se las estamos respondiendo. Recuerden que aquí el tiempo se nos queda corto, pero recuerden que una decisión como esta, en donde ustedes activan un servicio como Green Forex, puede cambiar definitivamente su vida. Así que el momento es ahora. Los esperamos por allí. No pierdan esa oportunidad de acompañarnos y unirse al equipo de los ganadores. Por supuesto, recuerden también comentarnos que estuvieron en este encuentro y así recibirán una sorpresa especial que hará que ustedes no puedan evitar unirse al equipo de Green Forex. Así es, así que como lo dice Leonor, precisamente aprovechen realmente este tipo de servicios, este tipo de oportunidades. Qué mejor que empezar con, obviamente, el año de la mano de personas que ya tienen experiencia en esto y poder entender cómo los expertos hoy en día analizan y cómo los expertos ven, obviamente, el mercado como, obviamente, solo ellos pueden hacerlo. Ahora, continuando con nuestro tema del día de hoy, como les comentaba, precisamente tenemos acá ciertas estrategias y vamos a ver un poquito de cómo utilizamos el MACD en el mundo del trading. Cómo utilizar el MACD para poder operar en el mercado de valores, cómo poderlo utilizar. Obviamente vamos a verlo en tanto en función del histograma, vamos a verlo también en función de la línea de la señal y en función del cruce del histograma y la línea de la señal. Entonces, para empezar, vamos a verlo con el trading con el histograma y es que prácticamente para abrir una operación basándonos en el histograma del MACD, pues debemos estar atentos prácticamente a las siguientes señales. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos a prestar mucha atención acá. Para abrir una operación basándonos en el histograma del MACD, debemos estar atentos prácticamente a esto. Señal de compra del MACD. El histograma pasa de un valor negativo a un valor positivo para poder comprar en el mercado. Me explico. Pasamos de un valor negativo a un valor positivo dentro del mercado. ¿Listo? Disculpen un momentico, perdón. Ya, perdón. Entonces, como les estaba diciendo, disculpen un momentico acá, que tengo acá un problema en el computador.
Entonces, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, pasamos del histograma, listo, ahora sí ya se ve mejor, de el movimiento bajista a un movimiento alcista. Entonces, prácticamente esto, teniendo en cuenta y únicamente haciéndolo en función de, del histograma, en este punto sería prácticamente una señal de compra, ¿vale? Ahora, obviamente, si estamos viendo una señal de venta, sería que el histograma pasa de un valor positivo a un valor negativo. Entonces, aquí en este punto de acá, cuando puedo observar esto, es donde yo podría entrar en mis señales o en mis ventas, ¿vale? Ahora, de los más utilizados es prácticamente el cruce de la señal con la línea del MACD, ¿listo? Cuando tenemos este cruce de líneas es donde mayormente se utiliza o digamos que la mayor lectura que se tiene en este sentido. Y es que prácticamente lo que buscamos es, vamos a tener una breve combinación de estas dos. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo puedo yo ingresar en venta? Primero, y ojo con esto, paso un valor positivo en mi histograma a un valor negativo, como es este el caso de acá. Pero lo que apoya este tipo de movimiento es que la línea de la señal, que en este caso sería mi línea naranja, me cruce, ¿sí? Vamos a confirmar esto, la línea de la señal, que es la línea naranja, me cruce en dirección al movimiento la línea del histograma, ¿vale? Entonces, ¿qué es la línea azul? Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Acá prácticamente en este punto no se me cumplió directamente ese tipo de situación, ¿vale? Entonces, perdón, es cuando la línea azul, que es el histograma, me cruce la línea de la señal. En este punto se me cumple, uno, el volumen está pasando de un movimiento positivo a un movimiento negativo y la línea azul me cruza hacia abajo la línea naranja. Entonces acá yo sí podría ingresar, digamos, como en una venta, teniendo en cuenta que estoy en una tendencia alcista, ¿no? O sea, ustedes también tienen que tener en cuenta en qué dirección o en qué tendencia se encuentran. Si yo me encuentro en una tendencia alcista y aunque me aparezca ese tipo de movimientos, pues yo sé que hay una alta probabilidad que digamos que ese movimiento que yo voy a operar pues no sea muy profundo o no sea muy largo, o sea que yo prácticamente voy a estar operando es una corrección. ¿Listo? Entonces, ahora, si yo estoy viendo que está en tendencia alcista, pues lo que yo voy a estar buscando es prácticamente ese tipo de situaciones, pero hacia el alza, ¿verdad? Entonces, veámoslo acá. Justamente después de movimientos bajistas, cómo empieza a cambiar la situación. Entonces, por ejemplo, en situaciones como estas de acá, miren el movimiento, sigo un volumen verde en rojo, el histograma me cambia y además de esto, la línea y la señal es cruzada por la línea del histograma, o sea, la línea azul cruza en dirección alcista en este caso a la línea naranja, dando así obviamente una indicación que hay una alta probabilidad que el precio aumente. Y dense cuenta de la diferencia, dense cuenta que cuando estoy hablando de una tendencia alcista, ven el movimiento que yo puedo haber aprovechado, ¿cierto? Yo puedo haber aprovechado en este punto, aunque se está cumpliendo este tipo de confirmación, pues el pequeño movimiento que yo estaría aprovechando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy distinto operar una corrección a operar, obviamente, pues un movimiento o un impulso. Es muy distinto. Entonces, se tienen que estar muy pendientes de en qué dirección están, qué tendencia están mostrando ustedes del mercado, para así poder, obviamente, saber qué movimientos van a aprovechar, ¿vale? Veámoslo de pronto en otra temporalidad, veámoslo de pronto en 4 horas, a ver qué podemos encontrar. Y esto lo hago precisamente para que ustedes se puedan dar cuenta que lo que estamos aprendiendo puede ser aplicable a cualquier temporalidad. Yo al principio les decía que el MACD puede ser utilizado en temporalidad, perdón, para scalping, para intradiario,
para swing, o sea, eso ya es obviamente dependiendo del tipo o el estilo operativo que ustedes manejen. Bueno, vamos a ver algo por acá. Entonces, en este momento, hasta este momento de acá, yo puedo ver cómo el mercado viene bajando, ¿cierto? Si yo cruzara aquí esta línea de tendencia, puedo ver lo siguiente. Primero, la línea del histograma me cruza la línea de señal hacia abajo con fuerza. ¿Listo? Segundo, empiezo a observar un aumento en el volumen hacia la parte negativa. Entonces, esto, además de eso, si yo, como les decía, si yo pongo esta línea alcista, puedo ver cómo ya esta parte de acá se me ha cruzado, me rompe prácticamente, me rompe esta estructura y eso a mí, junto con las, digamos, señales o junto con las indicaciones que me está dando el MACD, me da a mí una confianza de decir como, ok, a pesar que estaba en una tendencia al alza, ya fue rota o ya se rompió prácticamente esa estructura, ok, voy a entrar en un movimiento a la baja. Y dense cuenta, obviamente, en este punto, pues el movimiento que hubiésemos podido acá actualizar. ¿Cuándo yo saldría? Yo saldría cuando empiezo a ver esta disminución del volumen o cuando, por ejemplo, hay un cambio en este punto de acá, ¿sí? Puede que ahí lo que yo haga sería retomar, listo, ya hubo un movimiento al alza, en este caso, pues obviamente aquí hubo una corrección, yo lo que hago es cerrar ahí y esperar a que nuevamente se me dé como obviamente una entrada. Luis, y aquí en este caso no entraríamos en una compra, en este caso no, porque aquí ya hubo cambio obviamente de tendencia, ¿cierto? Pero no se me ha roto la estructura. O sea, no me ha mostrado realmente que se me rompa la estructura bajista. Si yo pongo acá todos estos puntos de acá, puedo ver cómo, por ejemplo, aunque en este movimiento llegó al alza hasta acá, pues no me rompió este último máximo de acá. No lo rompió. Entonces sigue dentro de la estructura y en efecto, pues obviamente aquí llega, vuelve a corregir y hasta estos puntos de aquí, pues sí ya llega. Y en este movimiento de acá, yo digo, ok, acá en este punto ya se rompe la estructura. Ten en cuenta que aquí me forma un alto más alto que el anterior. Entonces acá sí yo esperaría de pronto un pequeño retroceso, donde hubiese un retroceso para entrar en esa compra. Ya el MACD prácticamente me dio la entrada desde antes, pero ahora, y eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a entender, ya el MACD me dijo, oigan, hay una alta probabilidad de que ahora empiece a subir, pero ahora lo que yo voy a hacer es esperar a que el precio, a que el gráfico me muestre dónde entrar, ¿vale? Y esto es demasiado importante porque obviamente ustedes tienen que combinar siempre, y es algo que yo siempre les digo, tienen que combinar claramente el conocimiento de todo. No se pueden quedar únicamente en una sola parte. No se pueden quedar únicamente en lo que me dice el RSI, lo que me dice el Parabolic SAR, lo que me dice el MACD, lo que me dice esto, lo que me dice lo otro. No, yo tengo que combinar, obviamente, toda esta información para así poder tener mejores análisis y la mejor manera. Y esto es muy, pero muy importante que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahí sí, listo, ya el MACD me dio la entrada, ya el MACD me dijo, oigan, tiene todo para que empiece a subir, pero ahora lo que yo estoy haciendo como trader es esperando que el precio sea el que me diga, oiga, ya puedo entrar. Aquí no fue el momento, a pesar que ya el MACD me ha hecho, ya tengo histograma positivo, ya mi línea de histograma cruzó la línea de señal hacia arriba, perfecto, listo, señor MACD, gracias por anticiparme el movimiento, pero yo voy a esperar a que el precio sea el que me diga, oiga, ya podemos entrar. Y fue hasta este punto de acá. Y en este punto de acá, en estas correcciones, ahí sí yo hubiese metido mis compras y ahí podemos ver cómo obviamente después de esto, ya una vez el precio es el que me dice cuándo entrar, vean la diferencia y el movimiento que estamos teniendo ahí. ¿Listo? Dense cuenta que obviamente es muy importante tener esto eh, a la vista y ustedes tienen que obviamente poder revisar muy bien esto. Ya para finalizar, podemos ver y vamos a ver de pronto una breve estrategia que es muy rápida en la combinación, obviamente, de lo que tiene que ver con el RSI y el MACD. Tanto el RSI como el MACD son utilizados precisamente para encontrar divergencias.
¿Listo? El RSI entraría aquí como un breve complemento a lo que ya les estoy enseñando, lo que ya estamos viendo. Entonces, la estrategia obviamente básica del MACD sigue siendo la misma, sigue obviamente buscando claramente pues estos puntos de entrada, pero ¿y qué es lo que nosotros vamos a poder, digamos, como complementar con el RSI? Zonas de sobreventa y zonas de sobrecompra. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, en esos puntos de acá, por ejemplo, teniendo en cuenta este movimiento que habíamos visto anteriormente, si yo observo en mi RSI una zona de sobreventa, o sea, que esté por debajo de mi nivel 20, pues eso apoya a que el precio ya está lo suficientemente bajo como para empezar a subir. ¿Listo? Entonces tengo ya la entrada del MACD, vamos acá, tendencia a la baja, en este punto de acá, listo, ya tengo volumen, el histograma positivo, tengo la línea del histograma cruzando hacia arriba y el RSI me dice, oiga, en efecto, también estoy en una sobreventa, ¿cierto? O sea, tengo alta probabilidad de empezar a subir porque ya el precio está está muy vendido, ya está muy vendido, entonces ya toca empezar a tener fuerza de compradores. Y dense cuenta de otra cosa, ven esto de acá, un bajo y un bajo más bajo, ¿cierto? Pero en mi RSI tengo un bajo y un bajo más alto. Esto es una divergencia. Entonces, esto apoya aún más este tipo de movimientos y capaz en este punto acá, habiendo visto este tipo de divergencia, tal vez sí se hubiese podido tomar, por ejemplo, una entrada inicial por lo menos en ese punto de ahí. Al ver esta divergencia, tal vez sí hubiésemos podido entrar anteriormente en este punto de acá. En mi caso personal, lo que yo hubiese hecho hubiese sido entrar en una pequeña entrada acá y una vez el precio me diera la dirección, como fue en este punto de acá, haber tenido o completado mi entrada en este punto de acá. Me explico. Si yo, por ejemplo, opero con, ¿qué les digo yo? Por decirlo así, 0.03, ¿cierto? Aquí en este primer punto, yo hubiese puesto el punto de menor riesgo, o sea, un 0.01, y acá hubiese abierto para completar mi operación normal, que si yo opero con 0.03, me faltaría 0.02 por abrir, pues abriría acá con 0.02. Entonces acá completo mi 0.03 y ahí hubiese tenido mis dos puntos de entrada, este menos riesgo y este ya habiendo tenido ya RSI confirmado, MACD confirmado, precio confirmado y eso ya me da a mí obviamente una mayor confianza de poder ingresar en este tipo de operación. Y aquí obviamente pues se da el resultado. Esto usted lo puede utilizar en cualquier temporalidad, diaria, 4 horas, 1 hora, minutos, lo que ustedes quieran. Y esa es la ventaja del trading, y es que precisamente, y ese tipo de indicadores como el RSI y el MACD, y es que ustedes pueden utilizarlos de un sinfín de maneras. Pueden utilizarlo haciendo scalping, pueden utilizarlo haciendo daily trading, pueden utilizarlo haciendo swing trading, lo que ustedes quieran. Y esa es la gran ventaja, obviamente, de esto. Entonces, obviamente, espero que ustedes esta información la puedan aprovechar y que ya que estamos cerrando el año, puedan aprovechar, obviamente, este cierre para practicar, para que ustedes puedan, obviamente, practicar, puedan revisar, puedan ver, puedan conocer el mercado, puedan obviamente probar en sus cuentas demo, ¿cierto? Antes de iniciar el año y ya cuando obviamente inicie la temporada de operativa nuevamente, que ustedes digan como listo, ya voy a volver a operar, ya salí mis vacaciones, pues ya habiendo practicado obviamente bastante, pues obviamente ya tengan ahí ciertas estrategias y cierto conocimiento que les pueda ayudar a tener mejores resultados. Bueno, esto prácticamente ha sido todo por esta sesión, todo por hoy. Igualmente agradecerles a ustedes por estar acá una semana más con nosotros. Yo sé que este es prácticamente un esfuerzo que muchos hacen, más que todo en estas temporadas, y quiero felicitarlos por obviamente conectarse con nosotros en esta sesión, desearles unas excelentes fiestas, un excelente cierre de año, excelentes Reyes, y igualmente nos veremos obviamente la próxima semana para brindar cada vez más información y un crecimiento para todos. No siendo más, los saludo acá, Luis Marín, extendiéndoles un gran abrazo para todos ustedes, no sin antes que tengan una última información. Gracias.
Muchísimas gracias, Luis, y por supuesto, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en el encuentro de hoy, en el encuentro que hacemos semanalmente durante todo este año. Venimos en el 2024 con más información, más herramientas para ustedes, más cursos, más encuentros para que tomen las mejores decisiones en los mercados. Para nosotros fue un placer estar con ustedes. Les deseamos, por supuesto, un feliz cierre de año y será hasta la próxima semana. Hasta luego.